Estamos celebrando el domingo sexto después de Pentecostés y el Evangelio está tomado de San Marcos y nos dice: en aquel tiempo, hallándose una inmensa turba en torno a Jesús y no teniendo qué comer, llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de esta gente, porque van 3 días que me siguen y no tienen qué comer, y si los envío a sus casas en ayunas, desfallecerán en el camino, pues algunos han venido desde lejos. Le respondieron sus discípulos: ¿quién será capaz de procurarles pan abundante en esta soledad? Y les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Respondieron: 7. Mandó entonces a la gente sentarse en el suelo, y tomando los 7 panes dio gracias y los partió, y dio a sus discípulos para que los distribuyesen entre las gentes. Y se los repartieron. Como tenían algunos pececillos, los bendijo también y mandó distribuírselos. Comieron hasta saciarse, y de las sobras se recogieron 7 cestos, siendo los que habían comido como 4,000. Y entonces los despidió. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. En esta segunda multiplicación de los panes, queridos fieles, se muestra la providencia divina en todos los sentidos. Notemos que hay 2 maneras de ver el Evangelio de este domingo. La primera es por parte de Dios y la segunda es por parte de nosotros los hombres. Por parte de Dios, ya nos había dicho: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todos los demás se les dará por añadidura. Qué compasivo es el Señor, que viendo que todas estas personas lo seguían para aprender acerca del reino de Dios, no desdeñó en hacer cumplida la promesa, el consejo que les había dado, el mandato que les había dado, de buscar primeramente el reino de Dios. Vio que estas gentes lo seguían desde hacía 3 días, bebiendo cada palabra que salía de su boca, comiendo cada una de las frases que brotaban de la sabiduría encarnada, que es Jesucristo nuestro Señor. Ahora le tocaba a Él, como Dios, cumplir la segunda parte, que todo lo demás se les dará por añadidura. Y así es que nuestro Señor Jesucristo multiplicó el pan material para darle de comer a toda esa gente que tanto y tan embelesados estaban al escucharle, que no les importó el no llevar ración suficiente para poder sustentar también el cuerpo. Es como San Pedro cuando él estaba en el monte Tabor y cuando vio a nuestro Señor Jesucristo transfigurarse, les dijo: Señor, es bueno estarnos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No le importó a Pedro qué iban a comer, qué iban a beber. No, lo que le importaba era estar allí con Jesucristo transfigurado. Así también estas gentes, no les importó el alimento material y no les importó el quedarse sin comida material, puesto que tenían lo que ellos deseaban tanto, tenían tanta hambre y sed de Dios, que les bastaba con escuchar día y noche a nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, ahora le tocó a nuestro Señor Jesucristo hacer el milagro y satisfacer esta necesidad esencial en el hombre para su subsistencia, que es el alimento del cuerpo. Y nuestro Señor exclama: tengo compasión de esta gente, porque vienen a escuchar la palabra de Dios, vienen a cumplir con su obligación como hijos de Dios. Ahora me toca a mí como Dios tener compasión de ellos y hacer que no les falte el alimento material, que no les falte el alimento en su mesa, que no les falte nada de lo que necesitan para subsistir.
Pues bien, queridos fieles, así es que nuestro Señor hizo un milagro y entonces se echó de ver su divina providencia y cómo cumple Dios las promesas que Él hace. Ahora, por parte de los hombres, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. No les importó a ellos dejar su casa, no les importó dejar su trabajo, no les importó dejar sus ocupaciones, no les importó dejar las comodidades que tenían en su hogar, sino que fueron a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Fueron a aprender acerca de la vida eterna, fueron a aprender acerca del reino de Dios. Y esa es nuestra obligación también como cristianos, cumplir nuestras obligaciones para con Dios. Ellos cumplieron con Dios y Dios satisfizo no solamente sus ansias espirituales, sino también la necesidad básica de la alimentación. ¿Qué diferencia para muchos de nosotros que sin necesidad nos ponemos a trabajar también el día domingo o el día del Señor, el día de descanso, el cual se lo tenemos que ofrecer completamente a Dios? El día del Señor se tiene que descansar, no para engrandecer la holgazanería, sino que se tiene que descansar para tener el espíritu libre, para alabar, bendecir, glorificar a Dios por medio de la Santa Misa, si es que la tenemos todos los domingos, para dedicarlo a la familia, ya que durante toda la semana se lo dedicamos nosotros a nuestro trabajo, y dedicarle un descanso bien merecido a nuestro cuerpo, para que el día de mañana, que es lunes, tengamos nosotros esa tranquilidad, esa alegría, esa energía, para dedicársela de nuevo a nuestros deberes cotidianos, por medio de los cuales también nosotros nos santificamos. Pero muchos de nosotros sin necesidad, y aclaro, sin necesidad, nos ponemos a trabajar los domingos y los días de guardar, conculcando el mandamiento expreso del Señor, por medio de por la cual se apareció la Santísima Virgen María, allá en Francia, en la Salette, y llorando decía que ya no podía sostener el brazo castigador de Dios y que iban a caer muchas maldiciones sobre Francia por no guardar el día del Señor, porque nadie dedicaba un día, el día que Dios escogió para sí, para alabar y bendecir al Señor. Dirán ustedes, pero Padre, yo sí tengo que trabajar el domingo. Si no voy a trabajar, no como. Si no voy a trabajar, me corren. Bueno, hay ciertos casos, por supuesto, no vamos a ser fariseos, en los cuales, claro que se puede trabajar el domingo. Cuando mi trabajo es esencialmente el domingo, pues tengo que trabajar el domingo. O si no trabajara yo el domingo, sus hijos se quedarían sin comer. Pues claro que tiene que trabajar usted el domingo. Pero cada caso es particular. Pero aquel que no tiene ninguna necesidad de trabajar en domingo, debe dedicárselo al Señor. A menos que usted tenga esa necesidad de trabajar el domingo, pues pregúntele al sacerdote. ¿Qué tan importante es? Platíquele, y entre los dos, según la doctrina, sacarán la conclusión de que si es lícito, claro que sí, podrá trabajar sin ofender al Señor en su día. Dice el Evangelio que nuestro Señor de 7 panes les dio a comer alrededor de 4,000 personas. Y dice que todos quedaron saciados, que todos quedaron plenos, que todos quedaron llenos. Y esto me da pauta para hablar también de la saciedad del alimento del cuerpo.
Cuando nosotros comemos para vivir, es algo necesario, es algo agradable, es algo que necesitamos y es algo que nos merecemos. Pero, queridos fieles, cuando comemos más de lo debido o comemos desordenadamente, el pecado se llama pecado de gula. ¿Qué es la gula? La gula es el apetito desordenado en el comer y en el beber. Dios les dio a estas personas lo necesario para que pudieran seguir viviendo y continuaran con su vida. Para eso es la comida, para sustentar nuestra vida, para tomar energías, para trabajar por nuestra salvación, para vivir esta vida. Pero algunos, desgraciadamente, no comen para vivir, sino que viven para comer. Y esos que viven para comer cometen un pecado llamado gula, que en la gran mayoría de los casos no es un pecado mortal. Pero al ser un pecado capital, nos trae a nosotros muchas consecuencias funestas. Dirá alguno de ustedes, pero padre, ¿cómo se peca por la gula? Se peca con gula o por la gula cuando andamos nosotros de golosos, de ahí viene la palabra goloso, de que comen o quieren comer a cada rato entre comidas. El ser humano, para que viva saludable y para que viva templado, no solamente en el cuerpo, sino en el alma, tiene que tener sus horarios de comida. Cuando una persona se la pasa comiendo entre comidas, por ejemplo los niños, que se la pasan siempre con una golosina en la mano, eso es un pecado de gula, que desgraciadamente los padres permiten y maleducan en cuestión de salud y en cuestión del espíritu a sus hijos. Pero los hijos no son los únicos. Aquellas personas que se la pasan abriendo el refrigerador para ver qué pueden comer, aquellas personas que no esperan a la hora de la comida para hacer una reflexión completa, ya están pecando por el pecado de la gula. La segunda manera de pecar por la gula es comer solamente lo que nos gusta, que no necesariamente lo que nos gusta es lo que nos nutre. Estas personas que comen solamente lo que les gusta, nada más lo exquisito, nada más lo que les agrada a su paladar, están cometiendo un pecado de gula porque no se están dando cuenta del trabajo que tiene su padre en traer, o su madre, traerle el alimento a la casa. ¿Cuánto trabaja él para comprar el alimento? No se están dando cuenta de cuánto trabaja la mamá para prepararles los alimentos. Y no, les ponen el alimento en la mesa, desprecian por no ser un alimento de su gusto, e inclusive hacen sentir mal a su madre. Eso no me gusta. Hacen trabajar doble o triple a su madre para que les haga cosas que verdaderamente les gusten. Eso es un pecado de gula. La tercera manera de caer o de cometer un pecado de gula es cuando se come en exceso. Se cuenta que entre los romanos hacían unas grandes comidas, los romanos ricos, por supuesto, y ellos tenían unas salas especiales. Sí, vean ustedes lo ridículo que esto se escucha, pero ellos tenían unas salas especiales para que cuando ya estuvieran llenos, llenísimos, iban a esos lugares y entonces con algún instrumento o con la misma mano se hacían vomitar para librarse del alimento de su estómago y poder seguir comiendo y comiendo y comiendo. Ese es un pecado de gula, comer con exceso. Cuando nosotros ya estamos llenos, cuando nosotros ya estamos satisfechos y todavía seguimos comiendo con exceso, ese es un pecado terrible de gula.
Además que es un crimen que clama al cielo. Porque, queridos fieles, aunque pretendan ustedes que es una cantaleta, es verdad, y a mí me ha tocado verlo directamente, que hay lugares, hay familias que no tienen ni siquiera que comer. Dirán ustedes, padre, lo hemos visto en televisión. No, yo lo he visto cara a cara. He visto personas, papás que se quedaron sin trabajo. He visto familias que verdaderamente el padre llora desconsolado, la mamá preocupada porque no tienen que darles de comer a sus hijos. Y nosotros comiendo en exceso, comiendo sin necesidad, comiendo de hecho hasta de una manera incorrecta, quedamos tan llenos que nos quedamos incómodos, que tenemos que andar comiendo antiácidos para poder hacer una digestión correcta. Esos que comen en exceso están cometiendo un crimen verdaderamente que clama al cielo, porque aquellos que no tienen comida, aquellos que no tienen algo que llevarse a su boca, deberíamos nosotros de tomarlo en cuenta para no comer más de lo que realmente necesita nuestro cuerpo, además de que nos hacemos un daño a la salud corporal y a la salud espiritual. También se peca por gula cuando se come con voracidad. Cuando se come con voracidad, me refiero, y discúlpenme la comparación, ¿han tenido ustedes alguna mascota? Hablemos de un perrito, por ejemplo, que está amarrado y que ustedes van y le ponen un plato de comida. ¿Han visto cuando sueltan al perrito que se va inmediatamente con el plato y come desesperado? Así hay algunas personas que comen con voracidad sus alimentos, no degustándolos, sino que comen con tanta ansia, con tanta voracidad, que también eso es un pecado de gula. Pecan por gula también aquellos que comen alimentos que les dañan por cuestión de su salud. Por ejemplo, aquel diabético que sabe que si se come tal alimento, que si se toma aquella Coca-Cola o que si hace esto, se le va a subir el azúcar, se va a empezar a sentir mal, va a cortar los años de vida. Si usted sabe que por ser diabético no puede comer aquel alimento y aún así lo come, estaría cometiendo un pecado de gula. O aquel que es hipertenso, o aquel que tiene gastritis o colitis y que sabe que comiéndose ese alimento va a dañar su cuerpo, tiene que ser más gentil en su manera de comer, en su manera de cuidarse físicamente. El quinto mandamiento nos manda no matar, no solamente al prójimo, sino también conservar la vida y conservar la salud en la manera correcta. El problema de la gula, queridos fieles, es que contrae varias consecuencias. La primera consecuencia es que embota el cerebro y embota el espíritu. Entre más cargado tengan su cuerpo y su carne, más difícil va a ser que se remonten a las alturas, que trasciendan a la espiritualidad. Es por eso que en los retiros espirituales ayunamos, para tener un espíritu más libre, la carne más mortificada, para poder recibir las luces del cielo. Es por eso que en la Cuaresma ayunamos y nos abstenemos de carne, para tener un espíritu más libre, para pensar, para meditar acerca de la pasión y muerte del Señor. El problema de que cuando tenemos sobrecargado el estómago y el cuerpo
con exceso de alimentos, el espíritu se encarcela en la carne. Entre más carne, menos espíritu. Entre más espíritu, menos carne, es decir, más mortificación de ella. Pero sobre todo, el principal efecto de la gula es la impureza. Una persona que le da a su cuerpo todo lo que le pide, el cuerpo va a estar tan acostumbrado a que se le dé todo lo que él pide, que inmediatamente va a querer también los placeres de la carne. Hay veces que llegan conmigo y me dicen: Padre, es que no puedo quitarme los malos pensamientos, no puedo quitarme las tentaciones de impureza, no puedo quitarme yo la mala inclinación que tengo para cometer pecados de impureza. Muchos tienen buenas intenciones, pero hay ciertos demonios, hay ciertos defectos, como es el caso de la impureza, que no solamente se van a quitar con buenos deseos, ni con sola la oración. Hay ciertos demonios que se van a salir de nuestro cuerpo con la oración y la mortificación. Si una persona reza y le pide mucho a Dios: Señor, ayúdame a no caer en la tentación, o Señor, ¿por qué tengo tan malos pensamientos? ¿Por qué tengo tan malos sentimientos y tantas tentaciones contra la pureza? Y yo le pido a Dios y le pido a Dios que me los quite. Querido fiel, es que hay ciertos errores, ciertos defectos, ciertas tentaciones que no basta la oración para quitárselos. Hay que hacer mortificación. Y la primera mortificación es llevar una vida templada en cuanto al alimento, ser frugal en nuestra alimentación, ser templados en nuestra alimentación, ser correctos en nuestra alimentación, no darle al cuerpo más de lo que necesita. Y yo les prometo, basado en la doctrina de Dios, que si usted se mortifica en ese punto y aparte une esa mortificación a la oración, le prometo que va a vencer el vicio de la impureza, que va a vencer todas las tentaciones de la impureza, porque va a traer a raya su cuerpo y lo va a traer mortificado, viviendo, o más bien comiendo para vivir y no vivir para comer. El problema de la gula es que no solamente está en la comida, sino también está en la bebida. La gula en el beber se le llama embriaguez, ¿sí? Cuando una persona bebe en exceso licor o vino, se llama embriaguez. Y la embriaguez es pecado mortal cuando es una embriaguez completa, es decir, cuando la persona se dice que está embriagada, se le embota el cerebro, no sabe lo que está diciendo y no se acuerda de lo que ha hecho. Cuando llega a ese grado, es pecado mortal la embriaguez. Así es que ya se imaginarán todas las consecuencias que trae el pecado de gula. Aunque en sí mismo y por sí mismo es un pecado venial, trae tantas consecuencias de pecados mortales que hay que evitarla a toda costa. Entonces, queridos fieles, hay que ser templados en nuestra alimentación para tener a raya nuestro cuerpo y de esa suerte poder tener más libertad de espíritu para servir a Dios nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.